vamos a hacer lo mismo. Les voy a volver a dar de nuevo la proyecto único técnico que vamos a ver esto. Para nosotros como Departamento de Antioquia, que tenemos el interés de impulsar este tipo de diálogos. Perfecto, doctor. Entonces, si le parece, damos traslado a los asistentes para que nos saluden, nos quieren formular preguntas en esta audiencia, o iniciamos nuevamente con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Sí, como se trata por ahora de estas conversaciones introductorias, lo que queremos avanzar es técnicamente ver cómo es que se puede adelantar la conversación, y creo que si alguno de ustedes quiere en este momento presentarse y hacer una breve exposición de alguna pregunta que tenga, sería la oportunidad de hacerlo. Vamos a ver si los técnicos ya abren la oportunidad para que alguno de ustedes se interactúe con todos los que estamos presentes. ¿Será que alguno de ustedes levanta la mano? Podríamos hacer entonces lo siguiente. Como estamos tratando de aprobar los equipos y probar la agilidad de la conversación, si alguno de ustedes, en la medida en que comencemos nuestra conversación, encuentra pertinente intervenir, sobre todo para saber qué facilidades tenemos de que ustedes se comuniquen con nosotros. Si alguno de ustedes en mitad de la conversación quiere entrar, suspendemos la conversación que usted y yo tenemos, Aletia, y vamos a comenzar entonces con los temas que ya habíamos planteado desde la semana pasada. A ver, primero que todo, lo primero que y antes de que conversar con Aletia, la primera aseveración que hay que tener es esta. Vamos a hablar fundamentalmente entre abogados, aun cuando las personas que hacen las preguntas o que participan no tienen que ser abogados. Pueden ser profesionales o no de cualquier disciplina, pero sí hay que hacerles unas advertencias de tipo jurídico. La primera es que en esta conversación lo que sean es opiniones, simplemente opiniones. Por lo tanto, lo que se les dice no es obligatorio para ellos, lo que se dice es simplemente una apreciación, y esa apreciación no compromete la postura oficial ni del Departamento de Antioquia ni de la Gerencia de Servicios Públicos. Es solo mi opinión, y por eso voy a tratar en muchos casos de citar la fuente, para si ustedes van a coger la recomendación, vayan y miren la fuente y citen la fuente al momento de tomar la decisión que vayan a tomar. Hay que aclarar con base en lo que acaba de decir, doctor, es que lo que estamos hablando en este conversatorio, esto no constituye una actuación administrativa ni para el departamento ni para la Gerencia de Servicios Públicos, complementando que no es vinculante este diálogo académico que estamos haciendo. Entonces, comenzando con el conversatorio que teníamos preparado para hoy, iniciamos a resolver las dudas o las preguntas que nos han formulado los distintos operadores del departamento, y comenzamos con una pregunta que nos hacen desde el municipio de Campamento, donde formulan la pregunta de esta manera. En 2 ocasiones, hace 2 o 3 años ya habían agotado el artículo 6º de la Ley 142, pero no hubo quien se presentara para administrar los servicios. Por consiguiente, se realizó a través de la Dirección de Servicios Públicos de la Administración del municipio, y en ese entonces no estaba en el cargo la directora de ese momento, pero lo que ha logrado analizar es que la prestación de servicios ahí no es muy rentable económicamente por los pocos suscriptores que tienen y por la baja tarifa. De acuerdo con lo que está informando la directora de Servicios Públicos Domiciliarios, nos pregunta que si se rigen por la Ley 80 de contratación y para todo el sector público. Como empresa, ¿qué le podemos decir, doctor Carlos Atortúa? Sí, a ver, antes de comenzar, aquí tratando de llevar un control sobre la conversación, notamos que ya hay más de 30 interlocutores que nos están escuchando, hay 33 precisamente. La semana pasada estuvimos pasando cerca de los 40, y esperamos que a medida que vayamos conversando nos acompañen todos, y a pesar de que la conversación gira en torno a preguntas específicas, vamos a tratar de hacerlas lo más genérica posible para que no solamente en este caso particular el municipio de Campamento reciba pues como nuestras apreciaciones, sino todas las personas que nos están escuchando.
A ver, lo primero es que a partir de la ley 142, no todo el que quiera puede prestar servicios públicos, sino que para uno poder prestar servicios públicos tiene que ser una entidad prestadora. Y ahí aclaro, no necesariamente para prestar servicios públicos tiene que ser empresa de servicios públicos. Basta con ser entidad prestadora. Y entidad prestadora puede ser una comunidad organizada, puede ser un municipio, puede ser una empresa industrial y comercial del Estado, pero siempre y cuando haya sido creada antes del año 1998, y pueden ser las empresas de servicios públicos, repito, y los municipios. O sea, el municipio puede ser entidad prestadora. Y cuando se habla de municipio, no es empresa municipal. Es la rama ejecutiva del poder público, es el ente municipal de la rama ejecutiva en el sector central. Él puede ser prestador siempre y cuando, como lo han hecho en Campamento, primero se aplique el procedimiento que está previsto en el artículo 6º de la ley 142 y en la resolución CRA 151, que también se ocupa del tema. No sé si ya hayamos empezado a hacer nuestra base de datos, pero tal como lo dijimos la semana pasada, todas las resoluciones y todas las normas que vamos a citar acá se van a poner en la página del plan departamental para que ustedes las puedan consultar. Entonces, lo primero es, perfecto, Campamento lo ha hecho bien, se convoca a ver si un prestador se anima a prestar los servicios públicos en el municipio. Si un prestador presta los servicios públicos en el municipio, pues obviamente el municipio no puede prestarlos, no está autorizado legalmente para hacerlo. Nos estamos moviendo en el evento de que nadie lo quiso prestar, y tal como lo plantea la gerente o la directora de servicios públicos del municipio, ya se ha hecho varias veces la convocatoria, nadie se anima y lo está haciendo el municipio. Ese municipio es prestador de servicios públicos y ese municipio entonces tiene que aplicar la ley 142. No es potestativo aplicarla o no aplicarla, y por lo tanto debe de organizarse, tiene que tener una unidad especial dedicada a este tema, y los actos y contratos de ese municipio en el área de servicios públicos se someten a la ley 142. Por eso el artículo 31 de la ley 142, que es el que hace referencia al régimen contractual de las empresas que prestan servicios públicos y en general de las entidades prestadoras, precisamente utiliza la expresión entidades prestadoras. Dice, las entidades estatales que prestan servicios públicos en materia contractual no están obligadas a aplicar el Estatuto General de la Contratación Pública. Ahora, tratándose de entidades de derecho público, el derecho público no es disponible. Un municipio no puede venir y decir, no es que la ley nos faculta aplicar o no aplicar la ley 80, nosotros escogemos aplicar la ley 80, no. El orden, pues, normas de derecho público normalmente son consideradas de orden público, por lo tanto el municipio de Campamento no puede decidir si aplica o no aplica la ley 142, a él lo obliga la aplicación de la ley 142, ¿y qué dice? Dice que los actos de las empresas y de las entidades, y aclaro mucho, el artículo, aclaro esto, insisto, porque yo mismo puedo conducir a generar interpretaciones equivocadas al utilizar indiscriminadamente unas veces la expresión entidad y otras veces la expresión empresa. No, la ley habla de las entidades. Dice que las entidades estatales, y entonces ahí están las empresas y los municipios, que prestan servicios públicos, se someten en materia de contratación al derecho privado. Y no lo dice explícitamente, sino por exclusión, al decir que no aplican el Estatuto General de la Contratación Pública. Ahora, para mí es muy importante esto. Muy poca gente se dedica a estudiar servicios públicos. Y como muy poca gente se aplica servicios públicos o los estudia, hay creencias generalizadas de que se sigue aplicando ley 80 o que se aplica en materia de actos la ley 1755 o normas similares. A ver, lo primero que hay que hacer cuando yo soy empresa de servicios públicos o soy municipio prestador es socializar mi régimen. Es decir, primero que todo, el municipio debe saber que aplica el derecho privado, pero segundo, debe salir y hacérselo saber a los ciudadanos. Y debe hacérselo saber a los contratistas. Y debe hacérselo saber a la Contraloría y debe hacérselo saber a la Personería. Porque muchas veces el municipio que está prestando servicios públicos no tiene claro si en materia contractual él aplica o no aplica la ley 80. Y entonces aplica unas veces la ley 80 y otras no, o espera que la Contraloría sepa más que él.
y entonces él espera que la Contraloría sea quien le diga cuál es su régimen jurídico o que la personería sea la que le diga cuál es el régimen jurídico. Creo que en este caso tiene que haber una actividad muy proactiva. Y somos los que estamos en servicios públicos los que tenemos que apropiarnos de nuestro régimen y somos los que lo tenemos que socializar, y antes de que un organismo de control venga y me exija que yo aplique otro régimen, yo tengo que ir y explicarle cuál es mi régimen, cuál es mi naturaleza jurídica, a qué estoy dedicado. Creo que tenemos que parar un momentico la producción, todos los que estamos en servicios públicos, y ponernos a repensar cómo apropiarnos de nuestro régimen jurídico y cómo hacerlo saber a los demás. ¿Por qué? Porque si no se lo hacemos saber a los demás están bajo la creencia de que yo sí aplico esas otras normas, y cuando un organismo de control, la personería, la procuraduría o la contraloría, viene convencida de que yo aplico ley 80 o que yo aplico el régimen general de las actuaciones administrativas, me da mucha dificultad después convencerlo de que mi régimen es otro. O sea, primera cosa que hay que hacerla es, ustedes mismos tienen que convencerse, y es una labor de identificación. Primer paso para todos, y no me estoy refiriendo en este caso a campamentos, sino a los que me están viendo, a todos los con quienes estoy conversando. La primera cosa es que nosotros mismos nos la tenemos que creer. Nosotros mismos tenemos que saber que estamos servicios públicos, que están sometidos a un régimen especial, y no solamente un régimen especial jurídico, no. Servicios públicos determinan la calidad de vida, determinan el desarrollo de la sociedad, son la mejor forma de manifestarse el Estado y tener relaciones sociales. Entonces, a medida que vamos avanzando en los temas, quien más tiene que saber sobre mínimo vital, quien más tiene que saber cómo funciona el esquema de subsidios y contribuciones, quien tiene que saber sobre la importancia de la estratificación socioeconómica es la propia empresa, pero tiene que salir a explicarlo, y tiene que explicarle a la gente en qué consiste la estratificación, y tiene que salir la gente a explicarle la injusticia tan enorme que se genera cuando una persona que es de estrato 4 la estratificamos como 3. Eso es quitarle a los pobres el pan de la boca. Tenemos que decirlo los que estamos en las empresas y tenemos que socializarlo. Aprovecho esta pregunta para hacer mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque muchos municipios del país que prestan servicios públicos no actúan conforme a la ley 142, o cuando actúan como ella, no lo hacen saber a los organismos de control. Y cuando viene un organismo de control que no sabe de servicios públicos y que nadie le ha hecho precisión de qué es lo aplicable, viene y dice que estamos actuando mal. Y tiene toda la razón en estar equivocado, porque si nosotros los que estamos en servicios públicos no tenemos seguro nuestro régimen y estamos aplicando ley 80 o estamos aplicando ley 1755, con mayor razón lo van a hacer los organismos de control que no tienen la obligación de conocer el régimen jurídico. No me voy a extender más en ese tema, seguro que voy a volver sobre él, pero el punto para mí es clave. Primero que todo, las empresas tienen que apropiarse de su régimen jurídico. Segundo, lo tienen que socializar. Y si se apropian de él y no lo socializan, es como si no se apropiaran de él, porque los terceros van a tratar de aplicarles el mismo régimen que se le aplica ordinariamente a la administración. Doctor, ¿qué le parece si enunciamos normativamente de manera rápida cuál es la norma o el artículo de la ley 142 que de pronto nos pueden ayudar a profundizar en esta respuesta que nos está haciendo el municipio de Campamento? Pues básicamente son las mismas normas que se han citado. Fundamentalmente es el artículo 6º de la ley 142, que establece, en primer lugar, que los municipios solo pueden prestar servicios públicos una vez se han hecho unas convocatorias públicas, y esas convocatorias públicas van a estar reguladas y en un nivel de detalle, van a estar reguladas en un mejor nivel de detalle en la resolución 151, y hay una norma básica que desde la semana pasada lo dijimos que todos se la van a tener que tener a la mano, que va a ser el decreto reglamentario 1077 del año 2015. Entonces, las normas básicas son, desde el punto de vista de la ley, el artículo 6º, el artículo 15, que es un artículo clave, porque el artículo 15 dice quiénes en Colombia pueden prestar servicios públicos, y entre los que trae en el 15.2 van a estar las personas naturales o jurídicas, que son los operadores marginales, y en el 15.3 va a aparecer los municipios, en el 15.1 van a aparecer las empresas. Entonces, el artículo clave aquí es el 15.3, que dice que las entidades. Y el otro artículo que me gustaría que si lo leyeras es el 31, y sobre todo en el inciso primero, eso con un fin, hacer énfasis en que el 31, que fue modificado por la ley 689, no dice que sean las empresas que prestan servicios públicos las que no aplican ley 80, no dice las entidades estatales. Eso con el fin de que quedaran incluidas los municipios,
las empresas, los operadores marginales y las empresas industriales y comerciales del Estado. Pero entonces pasemos a leer, para hacer más énfasis, para que si ustedes ya, una vez lo vayan a hacer, estén invocándolo permanentemente, la norma clave es el artículo 31 de la ley 142 y la doctora Letia nos va a hacer el favor de leerlo. Bueno, doctora, entonces, para dar claridad, el artículo 31 de la ley 142 habla del régimen de la contratación, el cual está también modificado por el artículo 3 de la ley 689 del 2001, como lo acaba de explicar el doctor Piedrahita. Dice que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere la ley no están sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley se disponga otra cosa. Y el parágrafo indica que los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos los efectos por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública de conformidad con la Ley 80 de 1993. Como esto se trata de una conversación, antes de seguir, yo voy a hacer una o dos anotaciones informales sobre el tema, y una es esta. Normalmente uno dice una cosa y la gente le entiende otra. El profesor David Suárez, que es profesor en Derecho Administrativo en esta área, dice que es muy normal y que yo siempre lo debiera aclarar. Me dice, Carlos, usted tiene un atributo. El atributo es decir una cosa y que los demás le entendamos otra. Y normalmente en este punto, ¿por qué? Porque no ustedes, no con las personas que estoy hablando, pero sí hay otras que yo digo, se aplica el derecho privado y los otros entienden, no la podemos robar. Eso es lo que me entienden. Lo que entienden es, ¿sabe qué? Corrupción plena. Aquí no aplico ley 80, aquí no se come de nada, aquí se hace de todo. No, cuando yo estoy diciendo se aplica el derecho privado, es respetando los principios del control fiscal, es respetando los principios básicos, los principios de eficiencia, de eficacia, de economía. Las empresas de servicios públicos no pueden salir a señalar a dedo al prestador. Yo puedo contratar conforme las reglas del derecho privado de la misma manera que un particular decide comprar un carro. Cuando yo voy a comprar un carro, yo no salgo a buscar el más costoso y más malo. No, yo le pregunto al perro y al gato, yo le pregunto a todo el mundo, veo los de todos los vecinos, los comparo, lo ensayo, y solo cuando ya tengo la garantía de que voy a comprar el mejor, compro el mejor. Esa es la regla. La regla no es que, como aplico el derecho privado, ¿sabe qué? El del directorio, o el del familiar del concejal, o el del diputado, o el del amigo. No, papá, así no es. Estamos equivocados. Y es muy importante apreciar eso. ¿Por qué? Porque muchas personas lo entienden así. Muchas personas entienden que cuando uno dice que en materia de actos y de contratos las empresas de servicios públicos pueden contratar conforme las reglas del derecho común, entonces terminan violando principios como el principio de la igualdad, como el principio de la moralidad, como el principio de la publicidad, como principios de transparencia. Esos son principios que hacen parte casi que de la ley de Dios. Esos son principios de ética, esos son principios de moralidad, esos principios básicos siempre habrá que respetarlos. Y ojo, cuando la Contraloría viene y me visita y yo contraté conforme las reglas del derecho privado, la Contraloría no me puede exigir que yo contrate conforme la ley 80, ni me puede exigir que yo haga licitación, pero la Contraloría lo que sí me puede exigir es que yo haya hecho la adjudicación objetiva y que yo haya aplicado unas reglas económicas que me permiten llegar a la conclusión de que ese es el mejor. La Contraloría sí me puede preguntar a mí, dígame cuál es la metodología que usted utilizó para contratar ese proveedor de equipos, dígame cuál es la metodología que usted utilizó y yo tengo que garantizarle esto, que la metodología que yo utilicé cumple con los 5 principios básicos del control fiscal, artículo 267 de la Constitución. ¿Cuáles? Que compré al más eficiente, el más eficaz, el más económico, que me permite desarrollo sostenible y que me permite actuar con equidad. Esos 5 principios, no solamente en servicios públicos, sino en toda la actividad de la administración hay que respetarlos. Por eso, esto no se puede mirar así simplemente descontextualizado del resto de las materias que nos corresponde manejar en la administración pública. Sé que he estado bastante extenso en este punto, pero siendo preguntas introductorias, es muy importante que uno precise los alcances de los comentarios que está haciendo. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda consulta que nos está haciendo
la empresa de servicios públicos de La Pintada, donde formula la siguiente pregunta. Indicarme si en los contratos de obra pública, consultoría o interventoría o proveedores que yo contrato como gerente de la empresa de servicios públicos, efectúo contra terceros, debo descontar los siguientes impuestos a los contratistas: estampillas pro anciano, estampillas pro cultura, estampilla pro hospital, RETEICA, impuesto a la solidaridad y el impuesto de retención. A ver, nos metemos en uno de los temas importantes en servicios públicos, que es el régimen tributario. ¿Qué buscó la ley 142? La ley 142 buscó que todos los prestadores de servicios públicos pudieran actuar en condiciones de igualdad. Por lo tanto, pues la mayoría de ustedes son gente muy joven. En el año 94 no trabajaban en este tipo de empresas y por lo tanto no recordarán, pero la situación del año 94 era que los servicios públicos los prestaban entidades estatales y esas entidades estatales estaban exentas del pago de impuestos, de la mayoría de los impuestos. No pagaban impuesto de renta, no pagaban impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, vehículos, no pagaban los impuestos. La primera gran novedad de la ley 142 fue decirle a todos los prestadores, aún a los estatales, ustedes tienen que pagar los mismos impuestos de cualquier agente económico en competencia. ¿Y era por qué? Porque es que la ley 142 acababa el monopolio. La ley 142 quería competencia y la primera regla de la competencia es: compitamos en condiciones de igualdad. Por eso fue que se estableció que el régimen de contratación sea el derecho privado y que el régimen de los actos sea el derecho privado. ¿Para qué se estableció eso? Para que pudiéramos competir agentes estatales con agentes privados. Entonces, la primera gran novedad de la ley es que viene y le dice a los agentes estatales: ustedes tienen que pagar los mismos impuestos que debe pagar un particular. Y por lo tanto, ustedes no debieran de pagar cargas especiales que imponen los municipios, estilo estampillas, pro ancianos, pro universidades, es la regla que está buscando la ley, que las empresas no se graben en forma especial. Sin embargo, en los municipios, y previa autorización legal, sí se pueden crear ese tipo de contribuciones. Pero entonces, para yo saber si la empresa está obligada o no a pagarlas, lo primero que tengo es que leer el ámbito de aplicación de cada acuerdo. Cuando se expide el acuerdo de pro hospital o el acuerdo pro infancia, lo primero que el acuerdo tiene que hacer es definir el ámbito de aplicación. Y eso se lo ordena la ley. Una cosa clara es: ningún consejo municipal puede crear una contribución que no esté autorizada en la ley. Y la ley que la autoriza siempre dirá cuál es el ámbito de aplicación. Y siempre la ley dirá que no se podrán generar unas condiciones discriminatorias para el mundo de los servicios públicos, o por lo menos habrá que interpretarlo en concordancia con la norma que en este momento, lo voy a decir, ahora lo decíamos, siempre citar como regla general las fuentes. La fuente en este caso es el artículo 24 y muy especialmente el numeral 24.1 de la ley 142, que dice que los municipios no pueden establecer gravámenes que estén exclusivamente dirigidos a empresas de servicios públicos. Los municipios pueden crear gravámenes y graban a todo el mundo, y a las empresas de servicios públicos las graban como a los demás agentes económicos. Esa es la regla general. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paro en La Pintada y quiero saber si a mí se me aplica o a mis pagos el impuesto pro anciano, lo primero que tengo que coger es el acuerdo municipal que crea el gravamen. Y en el acuerdo municipal tengo que leer uno de los primeros artículos, debe ser siempre el primero o el segundo, que habla del ámbito de aplicación. Y en el ámbito de aplicación, para que a mí como empresa privada, como tiene que ver la pregunta, pues ya aclaro mucho, es una empresa privada la que está preguntando, si como empresa privada me está grabando, tiene que ser que dentro del ámbito de aplicación lo incluya. Normalmente, cuando se trata de este tipo de impuestos, grava es a las entidades estatales y a sus entidades descentralizadas. Normalmente, si el acuerdo municipal lo que grava es al municipio y a sus entidades descentralizadas, normalmente no está incluyendo a empresas de servicios públicos y en particular no está incluyendo a las empresas de servicios públicos privados. Entonces la respuesta en concreto para la pregunta específica es: para yo poder saber, entonces se me pregunta impuesto pro anciano, no puedo contestar en abstracto. Y si estoy no en La Pintada, sino que estoy en Montebello o estoy en Turbo, no puedo contestar la pregunta por lo que aplican en La Pintada. No, yo en cada municipio tengo que tomar el impuesto particular
que se está aplicando, tengo que tomar ese impuesto y una vez lo tomo, mirar el ámbito de aplicación. Y solo si dice que ese impuesto grava a las actividades económicas que incluyen las empresas de servicios públicos, puedo cobrarle a las empresas de servicios públicos. Ellas pueden cobrar ese tipo de impuestos o si no están exentas porque a ellas se les aplica el mismo derecho que los agentes privados. Yo antes de seguir con esta pregunta, quiero que la doctora nos haga el favor de leernos el artículo 24, el encabezamiento y el artículo 24.1, que deja claro que los municipios no pueden establecer gravámenes especiales destinados a la ley, destinados a gravar empresas de servicios públicos. Bueno, Doc, perfecto. Para darle como una trascendencia normativa y que nuestros prestadores sepan a qué norma remitirse, procedo entonces a leer el artículo 24 que dice: todas las entidades prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales. Numeral primero, los departamentos y los municipios no podrán gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que no sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o comerciales. Sí, es claro. Ahora, también hay que aclarar una cosa, es que ya con el avance de la aplicación de la ley 142 se han creado un montón de gravámenes nuevos y esos gravámenes nuevos tienden a gravar a los contratos y no a las empresas. El caso muy específico es el caso del impuesto de guerra, que grava a las entidades estatales y la interpretación que se le ha dado a la Corte, obviamente en mi criterio, y el Consejo de Estado lo ha acogido, cuando excepcionalmente aplican la ley 80 y celebran contrato de obra en la ley 80, le ha dicho que hay que cobrar ese gravamen, pero que ese gravamen no lo tiene la empresa, sino que ese gravamen lo tienen los contratistas. Pero con el fin de que no perder el horizonte y que los compañeros de la pintada que hoy hicieron la pregunta específica tengan clara mi opinión es esta: en abstracto no se puede contestar. Tengo que conseguirme en la Secretaría de Hacienda del municipio de La Pintada, tengo que conseguirme todos los acuerdos que regulan esos puntos. Si no está creado por acuerdo, no se puede cobrar. Los impuestos municipales todos tienen que estar creados por acuerdo o por un decreto que tenga la misma fuerza que un acuerdo. Y en ese artículo y en el ámbito de aplicación va a decir a quién le es aplicable. Y si no dice que se incluyen a todas las empresas de servicios públicos, si solo dice que es a la rama ejecutiva del poder público y a las entidades descentralizadas, a ella en particular no le serían aplicables esos gravámenes o los gravámenes que no la incluyan dentro del ámbito de aplicación. Ahí podemos de pronto reforzar con la respuesta diciendo que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C419 del 95, la que dice que es muy claro que en la Ley de Servicios Públicos, al tratarse de un régimen jurídico de servicios públicos, puede regular también excepciones tributarias para las empresas de servicios públicos o regular el ámbito de aplicación para cuando este tipo de cosas suceden. Sí. Perfecto. Ese es un tema que va a estar muy recurrente en todos los comentarios que hagamos. Siempre vamos a estar diciendo lo mismo. Servicios públicos se someten a un régimen jurídico especial. Y entonces ustedes ya tienen que empezar a apuntar en un cuaderno. ¿Servicios públicos se someten a un régimen jurídico especial? Sí. ¿Y en materia de contratación? Sí. ¿Y cuál es el artículo? El 31. Y en materia de actos, también. ¿Y cuál es el artículo? El 32. Y en materia de trabajadores, también. ¿Y cuál es el artículo? El 41. Y en materia tributaria, también. ¿Y cuál es el artículo? Es el 24. La estructura jurídica de una empresa o de un prestador gira en torno a 5 temas básicos. 5 temas básicos determinan la vida de un prestador. Y son sus actos, sus contratos, sus servidores, el régimen tributario y el régimen presupuestal. Esos son básicamente, y eso es lo que más tiene que saber un administrador de una empresa de servicios públicos. Y tiene que saber que en 4 de esos asuntos hay norma especial en la ley 142, actos, contratos, servidores y tributario. En materia presupuestal se aplican son normas orgánicas del presupuesto. Y por lo tanto, en aquellas empresas donde el Estado es propietario de más del 90% del capital, se le aplican las reglas generales del presupuesto de las demás entidades. Y eso va a explicar por qué muchas empresas del país, y lo van a ver a medida que avancemos, y seguramente más adelante yo, bueno, a propósito de otras preguntas, voy a hacer recomendaciones de que si la empresa decide tener una forma ágil de gestión, la forma de ser mixta
facilita la gestión, y cuando son mixtas, donde el Estado tiene menos del 90%, no son aplicables las normas del presupuesto, pero son temas que vamos a mirar a medida que vayamos avanzando, y que pues yo soy muy amigo de que tengamos esas formas, pero también eso habrá que equilibrarlo, y en su momento lo discutiremos con esquemas de privatización o esquemas de vinculación de capital privado, porque soy de la opinión de que si bien bienvenido el capital privado, en la medida en que las empresas puedan mantenerse siendo estatales, 100% estatal, en esa medida mucho mejor que sigan siendo entidades del Estado. Bueno, doctor, como la idea es que participemos también los que nos están viendo, nos llega una pregunta frente al tema tributario, y nos están diciendo: en los convenios interadministrativos entre el municipio y la empresa de servicios públicos, donde el municipio transfiere recursos para ejecutar una obra, el municipio puede descontar de los pagos realizados a la empresa prestadora de servicios públicos el 5% del impuesto de seguridad aplicable específicamente para el impuesto de guerra. Lo veo complejo, porque primero que todo, el municipio, el contrato que está celebrando conmigo, el impuesto de guerra es un impuesto que grava, es el contrato de obra pública. Entonces ahí viene una discusión, y esa discusión todavía no está superada. La discusión es si las empresas de servicios públicos celebran el contrato de obra pública del 32 de la ley 80. A la persona que nos escribió, ojalá nos le escriba al plan departamental. Bueno, ahí nos queda la dirección electrónica. Yo le voy a mandar algunos pronunciamientos del Consejo de Estado del año pasado. Hay al menos 3 sentencias del Consejo de Estado que han dicho que para que el contrato de obra pública sea grabado, tiene que ser del 32 de la ley 80. No, obviamente no lo ha dicho en relación con las empresas de servicios públicos, pero sí lo ha dicho en relación con Ecopetrol. En mis artículos que aparecen semanalmente publicados en la prensa, yo tengo unos artículos que salen publicados en el periódico El Mundo de aquí a la ciudad de Medellín, hago referencia a ellos porque yo he escrito en 2 oportunidades sobre el tema, y se los voy a enviar, donde digo yo que es muy discutible que a una empresa de servicios públicos efectivamente pueda cobrarle a sus contratistas por el impuesto de guerra basado en un contrato de obra que se está celebrando, que no se someta al artículo 32. Otro punto grave es si esa empresa, cuando celebra el contrato, lo llama de obra pública, lo entiende del 32 y lo aplica como tal. En ese caso, pues obviamente sí tendría que cobrarlo, pero es bastante discutible. Es esto, me devuelvo para que lo entiendan claro. El contrato que está grabado en la ley 1106, que es la ley que crea estos impuestos, se llama contrato de obra pública. La Corte Constitucional ya dijo, ese contrato es que está grabado ahí, tal vez en la sentencia C1153 del 2008, viene y dijo, ese contrato que está ahí grabado es el contrato de obra pública del 32 de la ley 80, es el que está grabado. La pregunta es esta: ¿una empresa de servicios públicos sí celebra contratos del 32 de la ley 80? Esa es la pregunta. Y en mi opinión, una empresa de servicios públicos, como regla general, no contrata, no ese, sino ningún contrato de la ley 80. Por lo tanto, si el que está grabado es el del 32 de la ley 80, ella no celebra ese tipo de contratos. Y ya lo repito, Ecopetrol lo puso en duda, Ecopetrol no cobra ese tipo de impuestos y la DIAN lo sancionó. Ecopetrol demandó los actos de la DIAN y tenemos las 3 providencias que se las podría enviar del Consejo de Estado, donde dice, no tiene razón la DIAN, tiene razón Ecopetrol, porque el contrato que ahí está grabado es el del 32 de la ley 80, y si no celebra contratos del 32 de la ley 80 no tiene por qué cobrar ese tipo de gravámenes. Entonces yo antes de discutir si el municipio los tiene que pagar o no, la primera gran pregunta sería, previa a esa, es esos contratos sí tienen ese gravamen del 32 del sexto de la ley 1106. Frente al tema, doctor, de pronto podría tenerse o pensarse en otra posición, y es que la ley 1106, que es la que regula el tema del impuesto o contribución especial del 5%, habla de un contrato de obra, pero no la ley como tal, el artículo no hace una diferenciación clara del contrato de obra frente a qué régimen o frente a qué régimen jurídico se esté aplicando el contrato de obra. Habla en términos generales del contrato de obra como el contrato en el que
se derivan actividades de construcción o de desarrollo de proyectos constructivos. No hace esa discriminación de régimen jurídico al cual se debe aplicar el impuesto. En ese sentido, se podría pensar que debería pagarse o retenerse ese impuesto, porque igual frente al tema sí hay mucha interpretación. Pero es que el problema es que cuando sale el artículo, dice, son contratos que celebran entidades de derecho público y son contratos de obra, y no dijo cuál era el régimen. Entonces un ciudadano vino y dijo, no, es que esa norma es inconstitucional. ¿Y por qué esa norma es inconstitucional? Porque no se pueden crear gravámenes generando la indefinición que hay ahí. Y viene a la Corte y dice, Corte Constitucional, declara inexequible el artículo 6º de la ley 1153, de la ley 1106, declárelo inconstitucional por una razón, porque no está claro cuál es el hecho gravable. Ahí no está claro qué contrato es el que se está gravando. Y la Corte Constitucional viene en la sentencia 1153 y dice, no, eso sí está claro. El contrato que se está gravando ahí es el de obra del 32 de la ley 80. Yo creía que en el momento había quedado superada la discusión. Lo que pasa es que ahí sí se complicó el tema, porque uno tiene que leer la sentencia completa. Y uno de los argumentos que sacó el demandante era que de todos modos a las empresas de servicios públicos no se les podía cobrar el gravamen, en ningún caso, lo dijo el demandante, y la Corte en el fallo dice que sí se les puede cobrar el gravamen. Pero entonces el punto es que sí se les puede cobrar el gravamen cuando celebran contratos del 32 de la ley 80, que lo puede llegar a celebrar. Puede que en razón del tipo de contrato que está ejecutando aplique el 32, por la naturaleza del contrato, porque ejecuta un convenio con un tercero que lo obliga a eso. Pueden presentarse en eventos donde una empresa de servicios públicos, de entrada, por ejemplo, cuando la empresa de servicios públicos no es el contratante y no el contratista. Por ejemplo, en ese caso se puede llegar a presentar. Cuando la empresa de servicios públicos no es el contratante, sino el contratista, y ella va a ejecutar una obra pública, el régimen jurídico sí se lo va a determinar el contratante, que podría ser el municipio. Y podríamos, con las personas, no sé esta persona de dónde nos escribió. Me gustaría pronto hablar con la persona que nos hizo la pregunta para identificar bien cómo es el tipo de contrato, del contrato que está. Aquí nos dicen que si intentara, y si su equipo se lo permite, tratará de comunicarse con nosotros, a ver, para que nos especifique más a nivel de detalle. Le estamos preguntando, la persona que nos están escribiendo son los de Aguas del Norte, ¿tienen posibilidad de interactuar en este momento con nosotros? Porque hay que aclararles, ojo, porque es que puede presentarse esta situación. Oh. Perfecto, no, listo. Si la persona quiere, después hablamos del tema en privado o por otros medios, porque es que, y esto ya lo digo entonces para los demás, que no tanto para ellos, puede presentarse esta situación, y es que la obra que se vaya a ejecutar, esa obra no es de propiedad de la empresa, esa obra sea de propiedad del municipio, puede presentarse esa situación. Y que nos estemos involucrando en el artículo 92 y siguientes de la ley 1474. En ese caso yo ya sí creería que en ese caso específico es muy probable que sí se tenga que cobrar el impuesto. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos hablando de un contrato que celebre la empresa de servicios públicos para obra de ella, sino que lo está haciendo es como una intermediaria del municipio. El propietario de la obra es el municipio. En ese evento de que el propietario de la obra sea el municipio, ya sí habría que precisar de que en esos eventos es muy probable que el régimen del contrato sea la ley 80. Si el régimen del contrato que vamos a celebrar es la ley 80, ahí sí hay que cobrarlo. Y ese sería uno de los eventos donde la sentencia de la Corte incluye, ahí sí aplicaría. Ahí sí. Por eso la Corte no dice que las empresas de servicios públicos no tengan que cobrarlo, porque sí lo tienen que cobrar, pero siempre y cuando el contrato que estén celebrando sea del 32 de la ley 80. Entonces sería la pregunta que más adelante hablamos con los que nos las están haciendo, es esta pregunta. Y con esto cierro y aclaro esto. Borremos de alguna manera todo el resto de la conversación para llegar solo a la conclusión, para que sobre todo los demás me entiendan. Como regla general, las empresas de servicios públicos no celebran contratos del 32 de la ley 80. Por lo tanto, si el contrato grabado es del 32 de la ley 80,
si el contrato, y ella como regla general no celebra ese contrato, no lo tendría que cobrar. Ahora, excepcionalmente, las empresas de servicios públicos sí celebran contratos del 32 de la ley 80, y uno de esos casos es cuando la obra no es de ella, sino que la obra es para un tercero, ya no es para la prestación del servicio, sino para el tercero lo contrata, cosa que entre otras cosas no debiéramos dejar que avance, sino en casos especiales, porque la empresa de servicios públicos debe dedicarse a cumplir su objeto, no hacer obras para terceros, pero suponiendo que sea una obra asociada a servicios públicos y que se requiere y que se contrató con ella, en ese caso sí es muy probable que tenga que cobrar el impuesto de guerra, porque el régimen de ese contrato en particular, el régimen sí es el del 32 de la ley 80. Perfecto, doctor, muy clara la apreciación con este punto. Vamos entonces a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es una pregunta de la empresa de servicios públicos del municipio de Granada, hace alusión a dos temas. Vamos a iniciar con el tema del alumbrado público. La empresa del municipio de Granada nos está haciendo la siguiente consulta. El municipio de Granada actualmente es el prestador del servicio de alumbrado público, que se trata de la expansión de la operación y del mantenimiento en el municipio de Granada. La empresa de servicios públicos ampliará su objeto social con el fin de tener la capacidad legal de prestar el servicio de alumbrado público. Nos pregunta, ¿podría el municipio de Granada, mediante acuerdo municipal, descentralizar la prestación del servicio de alumbrado público para que dicha prestación quede en cabeza de la empresa de servicios públicos? Nos pregunta también que si podría el municipio de Granada y la empresa de servicios públicos suscribir un contrato interadministrativo con el objeto de que esta última pueda prestar el servicio de alumbrado público. Y si lo anterior es afirmativo, podría estipularse que el contrato interadministrativo tenga un plazo que pueda exceder el 31 de diciembre del 2019, o sea, ampliar la vigencia fiscal o cambiar de administración. Sí, a ver, entiendo plenamente esto, y es que las personas que están haciendo preguntas son personas que ya están muy introducidas en los temas. Es muy importante eso. Y a pesar de que generosamente en la pregunta anterior la doctora dice que el asunto queda claro, el asunto no queda claro, porque es que el asunto es un asunto muy difícil, el asunto es un asunto muy complejo, a tal punto que yo le diría esto, a todas las personas que me están haciendo preguntas, yo diría esto: antes de tomar ese tipo de decisiones, si van o no van a cobrar el impuesto, sería muy útil que ejerzan un derecho de petición a los ministerios. Yo ya conozco varias empresas, por lo menos una, a través de Andresco, le está preguntando a través de un ministerio que se acuda al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado aclare si se debe o no se debe cobrar ese impuesto. ¿Por qué? Porque obviamente la DIAN, así tenga las sentencias de Ecopetrol en contra, va a seguir sosteniendo la tesis de que el impuesto hay que cobrarlo. Y fuera de eso, las contralorías, acudiendo al criterio de proteger el patrimonio público, están diciendo que debe de cobrarse. Al menos algunas contralorías, no sé si todas, pero algunas están diciendo. Por eso hay que estar insistiendo plenamente que lo que aquí yo estoy presentando son opiniones, y que si ustedes van a tomar decisiones con fundamento en eso, acudan a las fuentes. Y en ese caso concreto, yo diría que se ejerza derecho de petición frente al Ministerio de Vivienda o frente al Ministerio de Minas y Energía, según si la empresa es del sector de minas y energía o si la empresa es de agua y saneamiento básico, que son casi todas las que estamos hablando, que antes de tomar una medida tan extrema, sobre todo el que está cobrando. El que está cobrando hoy el impuesto, yo diría que en razón de una opinión mía no lo deje cobrar. Eso sí, soy claro. Entonces, el que lo está cobrando, lo debe seguir cobrando. Ahora, como muy probablemente los contratistas están afectados porque el 5% es muy alto en el valor del contrato y se lo están reteniendo, es muy probable que los contratistas vayan, con base en estas opiniones, a decir: usted me está reteniendo mal. Y usted no me puede retener ese 5%, además porque es una actuación unilateral de la empresa. La empresa ni siquiera le pregunta al contratista si le retiene o no, le retiene. Entonces la empresa se puede ver involucrada en un lío. ¿Cuál es? Retuvo el 5% de un contrato de una cuantía muy alta, lo entregó al municipio, el municipio se lo gastó y después ahí la retención no había que hacerla. Por eso yo creo que con fundamento en las 3 sentencias del Consejo de Estado, bien vale la pena que se haga la consulta al ministerio, incluso si es el caso al Ministerio de Hacienda, haciéndole ver una cosa. Y sé que no todos somos de la misma escuela del derecho, pero yo sí soy supremamente respetuoso del precedente judicial. Y si hay precedente judicial de la sección 4ª del Consejo de Estado
donde en 3 ocasiones viene y dice lo mismo, y es que ese impuesto solo se puede cobrar en los del 32, yo como contratista sí alegaría que no me lo pueden retener. Entonces cierro la pregunta anterior, me devuelvo porque sé que el asunto es supremamente complejo y discutible, y sobre todo que ya las empresas ya se habían entregado a la opinión de que eso había que cobrarlo. De hecho, muchas del país lo habían hecho y lo hacen, pero hay muchas del país, o por lo menos varias, que desde el principio se han mantenido en la tesis de que no celebran ese contrato. Volveré sobre el tema, creo que es un tema que no se puede liquidar así de fácil, es un tema bastante complejo y creo que las sentencias del Consejo de Estado les servirán. Esta nueva pregunta es una pregunta también igualmente muy complicada. ¿Y por qué es una pregunta muy complicada? Es porque alude a una pregunta que nos estamos haciendo todos los días. Y esa pregunta es esta: ¿puede una empresa de servicios públicos domiciliarios prestar servicios no domiciliarios en concurrencia con los domiciliarios? Esa pregunta ha sido discutida desde que se expidió la ley, y desde que se expidió la ley mi criterio sobre el tema ha sido claro y he dicho que sí. Y además porque yo cuando se hizo la ley, yo era asesor, era básicamente en el sector de los servicios de telecomunicaciones. Y en los servicios de telecomunicaciones el domiciliario era exclusivamente la telefonía pública básica conmutada, y esas empresas prestan internet, esas empresas incluso como el caso de EPM presta hasta televisión. Entonces debería decirle a EPM, usted puede prestar teléfono, pero teléfono fijo. No puede prestar teléfono inalámbrico, ni mucho menos internet. Cuando entró en vigencia la ley 142, en esa época yo era regulador, yo hacía parte de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. La primera gran duda que surgió es: ¿pueden prestarse en concurrencia servicios públicos domiciliarios como el teléfono, en concurrencia con unos no domiciliarios como el Viper o como servicios de valor agregado como el internet? No tuve la más mínima duda de decir, claro que sí, porque el resto sería una interpretación que sería inútil, sería una interpretación que llevaría a las empresas al caos, y ahí vendría entonces asociado la prestación de un servicio como el alumbrado público al servicio de energía. El servicio de alumbrado público, y la Corte Constitucional expresó claramente en una sentencia tal vez del año 2003, dijo claramente que el servicio de alumbrado público era un servicio inherente al servicio de energía, y por lo tanto las empresas lo han prestado. Sin embargo, el Consejo de Estado, y también se lo podríamos enviar a las personas, me parece que lo podemos guiar a la base de datos, ya en 3 oportunidades. Una, a través de una consulta de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y 2, a través de 2 sentencias ha dicho esto, ha dicho que las empresas de servicios públicos domiciliarios no pueden prestar servicios públicos no domiciliarios en concurrencia. Y específicamente en una de las sentencias donde es ponente el doctor Jaime Orlando Santofimio, dijo, lo citó como ejemplo. Esta pregunta que nos están haciendo, dijo, por ejemplo, una empresa de energía no puede prestar alumbrado público. ¿Y por qué? Pues porque el alumbrado público es un servicio público no domiciliario, y así está definido en la resolución 43 del 95, y ya ahora en la ley 1819, que vino a aclarar el punto, porque los puntos complejos que tenemos es que no existe un régimen legal del alumbrado público. De alumbrado público solo tenemos 2 tipos de normas, unas que son tributarias, ahora la ley 1819, y otras que son contractuales, que es el artículo 29 de la ley 1150, pero no existe una ley que regule el servicio de alumbrado público, solo tenemos el tema regulatorio, pero en el tema regulatorio y en la doctrina del Consejo de Estado es claro que es un servicio no domiciliario. Entonces de ese servicio nos queda claro esto, es un servicio que está a cargo de los municipios. Y yo sí soy de la opinión, a eso sí, en relación con la pregunta, de que es perfectamente aplicable el artículo 12 del decreto 1333 del 86, que dice que cuando la ley le asigna a un municipio una función o un servicio, lo puede hacer él o a través de sus descentralizadas. Yo sí creo que a través de una entidad descentralizada del municipio se podría prestar el servicio de alumbrado público. También creo, y conozco algunos municipios del país que han hecho soluciones como esta. El servicio lo presta el municipio, pero contrata la operación del servicio con una empresa de servicios públicos domiciliarios. Ahora, el decreto 943 del año pasado, que es la norma hoy vigente en materia de alumbrado público, la norma vigente hoy es el decreto 943, que está incorporado al decreto 1072, dice claramente que las empresas de servicios públicos domiciliarios
sí los pueden prestar. El servicio lo presta el municipio o lo contrata a través de una de domiciliarios. Ahora, el punto es, que eso lo dice es un decreto reglamentario, aquí hay un tema muy complejo que tiene que abordar el país, y es que en el año 2015 se compilaron todos los regímenes normativos, pero nunca se hace la claridad de que son regímenes normativos reglamentarios, son decretos reglamentarios, y esos decretos no tienen la virtud de sustituir las leyes. Los decretos reglamentarios son solo para aplicar las leyes o hacerlas aplicables. Por lo tanto, si bien hoy existe el régimen normativo, reglamentario, que le permite a las empresas de servicios públicos domiciliarios prestar esos servicios, quienes sostienen la tesis contraria la edifican sobre la ley. De un momentico, es que eso no se puede autorizar por decreto, por cuanto la ley lo impide, y dicen que lo que lo impediría sería el 18 de la ley 142, que regula el objeto de las empresas. Como sé que en esta, como en la pregunta anterior, es mucho más compleja la respuesta que la pregunta, trato de volverlo a aclarar. Primero, el servicio de alumbrado público no es servicio público domiciliario. Los servicios domiciliarios son solo 5. Son acueducto, alcantarillado, aseo, el servicio de energía y el servicio de gas domiciliario. Son 5. Son 3 del sector de agua potable, saneamiento básico, la AAA, acueducto, alcantarillado y aseo, la energía y el gas combustible domiciliario. No hay otros servicios. Por lo tanto, el servicio de alumbrado público, incluso por la naturaleza del servicio, porque si el alumbrado público no se presta dentro de un domicilio, se presta en general. La Corte hizo una excelente sentencia en el año 16, la sentencia 1072 del año 2016, aclara muy bien. Creo que las personas que están dedicadas al tema tienen que leer la sentencia. En diciembre del año pasado la Corte hizo otra extraordinaria sentencia, la 130 del 2018, la que estamos leyendo todos. Es una sentencia muy clara y insiste en lo mismo. Ese no es un servicio domiciliario, es un servicio no domiciliario y está a cargo del municipio. Listo, está a cargo del municipio. El municipio es el que decide si lo presta a él o si se lo entrega a un tercero. Si se lo entrega a un tercero, el contrato es de concesión para la explotación del servicio y se rige por el 29 de la 1150. Y es un contrato muy especial, porque es un contrato que tiene obligatoria reversión, es un contrato donde desde el planteamiento del negocio hay que plantear cuál es la TIR de ese negocio, y ese es un contrato que está muy regulado por cuanto la tarifa que el municipio le puede pagar al prestador es una tarifa regulada, lo mismo que el valor de la facturación, que entre otras cosas aparecía en la ley como un tema muy clave. Ya ustedes lo saben hoy, de acuerdo con la ley 1819, cuando la facturación y el cobro lo hace una empresa que se ocupa de la distribución de energía, es gratuito para el municipio. Es un tema que fue bastante discutido. En la ley 1819 dijo que quien realizaba esas actividades no le podía cobrar al municipio, y ya hoy la Corte Constitucional dijo perfectamente constitucional, y efectivamente quien haga esa labor la tiene que hacer en forma gratuita. Me devuelvo. Entonces, el servicio de alumbrado público está a cargo del municipio. El municipio es quien lo decide y creo que lo puede hacer a través de una descentralizada. ¿Cuál es la complicación que quise dar a través de toda mi explicación? La pregunta es si esa descentralizada puede prestar en concurrencia otros servicios públicos domiciliarios con ese servicio. Ahí aparece la complicación. ¿Por qué? Porque la doctrina del Consejo de Estado hoy vigente dice que no se pueden prestar los servicios concurrentes. Desde la perspectiva académica, mi opinión ya como profesor que soy del área es que esa restricción no está en la ley 142, que en la ley que perfectamente uno puede deducir, y así lo he dicho en conceptos académicos, que perfectamente puede. ¿Por qué? Porque es que prácticamente el objeto de las empresas de servicios públicos está regulado en 2 artículos, que es el 18 y el 32. En el 18 nos dice que el objeto sea exclusivo, no, sino que dice que el objeto de las empresas sea prestar servicios domiciliarios o actividades complementarias o actividades regidas por la ley 142. No dice nada sobre eso, no dice que sea exclusivo. Y el 32, que para mí es la cláusula más importante de la ley 142, la cláusula más importante desde el punto de vista empresarial es la cláusula del 32. ¿Y qué dice el 32? El 32 viene y dice que en todo lo que no esté regulado en la ley 142, en todo lo que no esté, entre ellos el objeto de las empresas que no está regulado en forma detallada en la ley 142, se debe aplicar exclusivamente el derecho privado. Cuando salió la ley, y trae una anotación,
de que esa regla no solamente es para las empresas privadas, sino para todas. El 32 trae esa advertencia, es el inciso segundo. El inciso segundo del 32, en mi criterio, es más importante que el primero. En el primero fija la regla y en el segundo inciso dice, esta regla se le aplica a una de las sociedades donde el Estado sea socio, con independencia de si es socio en mucho o es socio en poco, y de la naturaleza o de la gestión que está realizando. Por lo tanto, lo que no se resuelve expresamente en la ley 142, lo que no se resuelve ahí, habrá que resolverlo con las reglas de hermenéutica de la ley 142. Y las reglas de hermenéutica de la ley 142 están en el artículo 13 y en el 32. ¿Qué dice el 13? Cualquier duda, cualquier laguna, resuelva con base a los principios. ¿Y qué dice el 32? El 32 viene y dice, cualquier asunto que no esté regulado en la ley 142, aplique, y me estoy refiriendo a aplique el derecho privado. ¿Y qué dice el Código de Comercio? Que obviamente que es perfectamente posible el objeto múltiple, y más cuando se trata, por ejemplo, de SAS, donde el objeto puede ser prácticamente indefinido. Luego yo, particularmente desde la perspectiva académica, considero que sí lo puede hacer, pero entonces al que va a tomar esa decisión también es de riesgo. Entonces en esta, como en la anterior, propongo lo mismo. Yo propondría que antes de hacerlo se le consulte al ministerio. Pues creo que en esos asuntos donde hay tantos criterios, si bien es importante, y creo que cuando expreso mi criterio es en base a la regla de la experiencia, es en base a haber sido asesor del gobierno en todos estos temas. No son solamente opiniones pues, que nacen de nada, son base a la jurisprudencia, a haber conocido muchos eventos. No obstante, la regla de la experiencia que la puedo aplicar al dar todas esas opiniones, creo que no debiera bastar mi opinión para tomar una decisión. Creo que con base en mi opinión debieran de consultar la opinión oficial. Eso sí, en mi opinión creo que sería útil, porque sí sería útil si uno va a meterse en el tema, uno decir, vengan señores, que entonces todas las empresas del país estarían en una situación crítica, porque casi todas las empresas del país realizan actividades diferentes a la de prestar el servicio público domiciliario, hacen facturación conjunta, las empresas de aseo prestan servicio de barrido, lavado de vías, jardinería, ornato, casi todas las empresas del país tienen. Además, la lógica de la ley 142, que es un tema al que le tenemos que dedicar un espacio largo aquí en una sesión de abogados, las lógicas de la ley 142 no son las del derecho administrativo francés. Las lógicas las lógicas de la ley 142 son las del derecho económico. Y esas lógicas lo que le dicen es aprovechamientos al máximo de las economías, aprovechamiento de todos los recursos. Una empresa de servicios públicos no debiera limitar su capacidad de producción. La empresa de servicios públicos tiene que utilizar al máximo toda su capacidad competitiva, y si una empresa de energía está en la posibilidad de prestar alumbrado público, no hay una razón práctica desde el punto de vista económico para que se restrinja eso. Sé que en las 2 o 3 preguntas que se han hecho en el día de hoy, me he tomado todo el tiempo, pero veo que las preguntas que están haciendo son de gente que ya está introduciendo los temas. Y creo que las 30 personas que nos están escuchando son personas que ya están metidas en los temas. Esto no, veo que me estoy preparando y estaba listo cuando me invitaron para editar el curso para los estudiantes de kinder, y me fueron las de posgrado. Y eso me genera una enorme satisfacción, ver que en Antioquia estamos estudiando el régimen, y este tipo de preguntas no son preguntas del curso A, no, estas son del curso Z, y son preguntas que implican ya haber tenido mucho contacto con el sector. Cuando yo ya me pregunto si para prestar alumbrado público puedo crear una descentralizada que concurra con la del domiciliario, implica que yo ya conozco el lío, ya conozco que hay opiniones discrepantes, y celebro eso y los felicito porque no estaba esperando tener un nivel de diálogo con ustedes del nivel que me lo están proponiendo. Pero, doctor, ¿qué le parece si de pronto más adelante en otras sesiones nosotros podemos hablar de usar temas como este y desarrollar los temas para darle profundidad a las personas que están interesadas como en alumbrado público, como el tema de la contribución especial? Yo incluso propondría esas sesiones específicas, y propondría lamentablemente el lugar físico donde que nos han prestado pues muy generosamente la Secretaría de la Mujer del Departamento de Antioquia, y eso se los agradecemos. Además nos están dando todo el apoyo técnico, no se prestaría para tener una sesión además presencial, pero creo que debemos de tratar de hacer eso, de 2 temas hoy propondría que hiciéramos sesiones donde ustedes puedan estar y contrapreguntar, y que los que no puedan venir puedan también interactuar por internet. Y esas 2 sesiones de lo hablado hoy, una se llamaría impuesto de guerra. Eso sería una sesión sobre eso, y otra se llamaría
alumbrado público. ¿Por qué? Porque es que en alumbrado público se nos quedan muchos temas, se nos queda el impuesto, y yo creo que ese es un tema que nos debiera preocupar. ¿Por qué? Porque es que casi todos los municipios del país hemos creado el impuesto con base en la ley 97 del 13 y la ley 84 del 15, y hoy todos los municipios están cobrando eso. La pregunta es, ¿pueden los municipios del país hoy seguir cobrando el impuesto que crearon con fundamento en la ley 97 del 13, si esa ley ya fue subrogada por la ley 1819 del año 2016? Y siempre, cuando uno se hacía la pregunta hasta diciembre, siempre decía es que es muy probable que, tal como sucedió con la ley del plan, los artículos de la ley del plan que se referían al alumbrado público, la Corte los había declarado inexequibles. Mucha gente había dicho en el país, por lo menos informalmente y por lo menos en el sector académico, decíamos es muy probable que la ley 1819 ni nos aceleremos a aplicarla, que eso lo van a declarar inexequible. Sabíamos que había cerca de 5 demandas y que era muy probable que la declararan inexequible. Hoy, los que tenían esa esperanza, muertos. La Corte ya hizo los 5 fallos y ya dijo exequibles esas normas. Entonces ya hoy son exequibles, hoy no hay un solo argumento para inaplicarla, y tenemos que empezar a tener temores de que los ciudadanos vengan y nos digan por qué diablos siguen cobrando un impuesto con fundamento en la ley 97 del 13, si esa ley hoy ya no está vigente, al menos para esto, sino hoy la vigente es la ley 1819, y entonces bien valdría la pena que el departamento y pues muy específicamente la gerencia de servicios públicos empezáramos a trabajar en un tipo de acuerdo tipo, pues digamos, no un acuerdo obligatorio ni por nada, pero sí como de darles a ustedes unas guías para que hablen con los alcaldes y los alcaldes puedan actualizar el cobro de ese impuesto, pero no solamente el impuesto, ahí habría muchos temas adicionales. Y propondría otros 2 temas que la empresa, a ver, servicios públicos son muy importantes por las preguntas que ustedes nos están haciendo, son muy importantes, pero a mí, que cumplo una función pedagógica en servicios públicos, lo que normalmente más me duele se llaman los usuarios. A mí me parece que el tema de usuarios es un tema sobre el que hay que hacer una inmensa capacitación, los derechos del usuario, el contrato de condiciones uniformes, los reclamos, el debido proceso en las PQR, la forma de resolverlas, y un tema que me parece a mí central, que de alguna manera es la que justifica que buena parte de mi vida la dedique a servicios públicos, y eso se llama servicio universal y mínimo vital. Yo creo que esas dos actividades debemos dedicarle para que revisemos la doctrina de la Corte y para que veamos si podemos seguir suspendiéndole el servicio a una persona que no tiene capacidad de pago y que en ese inmueble viven personas con derechos constitucionales protegidos, y el enorme riesgo que corremos al hacer eso, porque muchas veces la empresa, abusando, creo yo, de la ignorancia de los usuarios, procede por el solo hecho de no pago a hacerle la suspensión del servicio sin garantizar un debido proceso previo, y muchas veces, y me ha tocado la experiencia, aún sabiendo que dentro de los inmuebles hay personas con derechos constitucionales protegidos. Creo que esos temas los debatamos, y creo que debemos de seguir haciendo estas sesiones con ustedes bilaterales y en la medida de lo posible hacerlas ampliadas cuando se trate de temas como los que estoy proponiendo. Bueno, doctor, muchas gracias. Como se nos acabó el tiempo, teníamos varias preguntas por resolver, como el aporte bajo condición y otras preguntas que vamos a tratar de responderles vía correo electrónico debido a que ya hoy se nos acabó el tiempo. ¿Algo más para agregar y concluir, doctor? Ya la próxima sesión sería entonces la próxima semana, el día martes, y mediante correo electrónico les estaríamos informando la hora y el link para que puedan ingresar a la mesa jurídica. No, agradecerle inmensamente a la Gerencia de Servicios Públicos y muy especialmente a la Secretaría de la Mujer del Departamento de Antioquia, que nos han permitido mantener este diálogo, y reiterar que celebro los niveles de consideración donde ustedes han puesto el diálogo, porque son temas especializados. Muchísimas gracias. Es de aclarar que todas las preguntas las vamos a atender. Hay unas que vamos a tratar de responder vía correo electrónico y hay otras que vamos a dejar postergadas para la próxima sesión, pero todas las estamos tratando de atender. A todos los estamos escuchando, a todos les estamos llegando de todos nos están llegando las 38 participantes que tenemos, nos están haciendo consultas, todas las vamos a atender y agradecemos su participación en la mesa jurídica, y estamos tratando de, a la medida que esto va creciendo, vamos respondiendo también sus dudas y sus inquietudes por medio electrónico. Muchas gracias.